reino de Dios es un reino que tiene un gobierno de dirección. Allí dirige Dios absolutamente todo. Todo lo que Él dirige es perfecto. Y recordamos que la perfección de Dios es diferente a la perfección nuestra. La perfección nuestra es que no haya ninguna falla, que todo marcha como yo quiero y así me gusta. Pero la dirección de Dios y la perfección de Dios es la perfección, es todo lo que Él dirige. Y todos los que estamos en ese reino hemos aceptado estos principios. Hemos conversado de que de pronto usted recibió a Cristo y no sabía lo maravilloso que iba a vivir. Y usted dice, pero yo no he vivido como tan maravilloso. De pronto no hemos entendido que en el reino de Dios es otro nivel, es otra dimensión. Y en el reino de Dios todo lo dirige Dios. Y todo es perfecto. Y todo lo perfecto adora a Dios. O sea, cuando se hace la voluntad de Dios, para Dios eso es perfecto y eso lo adora, porque entendimos la semana pasada de que no solamente cantar y esta adoración tan hermosa que tenemos en esta iglesia es un momento maravilloso que pasamos todos los domingos y los miércoles que venimos y todos los días cuando le cantamos al Señor, pero realmente adorar a Dios tiene que ver con la decisión de vivir y permanecer en el reino de Dios bajo la dirección de Dios, de obedecer lo que Dios dice. Y cuando yo obedezco lo que Dios dice, para Dios eso es perfecto. Y todo lo perfecto adora a Dios. Cuando usted obedece a Dios, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo hago la voluntad de Dios, lo estoy adorando. Y cuando yo adoro a Dios a través de lo que yo hago y lo que yo soy en Cristo, eso fortalece mi relación con Dios. Porque el reino de Dios es un reino de relación. Nosotros tendemos a ser muy religiosos, que esto es bueno, que esto es malo, que esto se puede, esto no se puede. Eso es la vida natural. Pero vivir en la perfección, vivir en la relación con Dios es un fluir. Y la vida cristiana, ¿sabe qué es? Es la vida de Cristo en mí y a través de mí. Y otro principio que no debemos de olvidar nunca es la libertad. Recuerda que la libertad del reino de Dios es diferente a la libertad que nosotros conocemos aquí en este mundo. Y nosotros tenemos mucho la expresión, no, yo tengo mi libertad, yo tengo mi libre albedrío, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y en este mundo, pues sí. Pero en el reino de Dios somos libres para vivir en su reino, para obedecer esa dirección que ya escogimos para nosotros, para adorarlo a Él con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y con todo lo que vivimos. Es una adoración que fortalece la relación y somos libres. Y eso es la libertad en el reino de Dios. Y eso es la libertad que está en el reino de Dios y eso es lo que viven los ángeles. Los ángeles viven en ese reino. Pero la libertad no es entre dos cosas. La libertad es para permanecer allí, es para vivir allí, es para obedecer a Dios y adorar a Dios. Bueno, en el cielo sabemos de que hubo un ángel que violó esos principios. ¿Quién fue el ángel que violó estos principios? Nosotros lo conocemos como Satanás, pero en ese tiempo él se llamaba Lucero. Y Lucero era el líder de alabanza. Y él le cantaba a Dios. ¿Sabe que la música es de Dios?
¿Y sabe quién se la robó? Satanás. Pero les cuento una cosa, ya para nosotros, los hijos de Dios, ¿sabe cuál es la función de nosotros? Reclamar la música para Dios otra vez. Y si a usted le gusta cantar, cántele a Él, porque usted es libre para cantarlo a Él. Porque la música no es de Satanás y el arte tampoco. El arte es para Dios, el mayor artista es Él. Bueno, eso es otro tema. Entonces, ahí Satanás robó la alabanza. Y como él robó la alabanza, no pudo quedar en el reino de Dios porque él violó los principios. Entonces, ¿qué pasó con él? Inmediatamente fue sacado de allí y vino para la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos vivieron un tiempo, no sabemos cuánto, bajo los principios del reino de Dios. ¿Sabe que Adán y Eva vivían simultáneamente en el mundo natural y en el mundo espiritual de Dios? Y ellos vivían en el reino de Dios bajo la dirección de Dios. Ellos obedecían a Dios, fluían en Dios y todo lo que ellos hacían era perfecto. Y eran perfectos porque hacían ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Sabe que ser perfecto es hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Así dice la palabra. Entonces ellos ahí en el reino de Dios, espiritualmente conectados con Dios, fluían en Dios y ellos tenían la libertad para estar ahí. Y todo lo que ellos hacían adoraba a Dios. Y esa adoración le subía a Dios y tenía una relación maravillosa, porque entre más le adoran, más se fortalece la relación. ¿No les parece muy bonito? Y hoy vamos a pensar un poco más en esa libertad que ellos tenían, porque nosotros siempre pensamos que ellos tenían la libertad de comer o no comer de los árboles. Entonces ahora vamos a mirar en el libro de Génesis y vamos a mirar en Génesis capítulo 2, versículo 8, y vamos a volver a una historia que nosotros prácticamente lo sabemos de memoria, pero lo vamos a ver de otro punto de vista. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios coloca a Adán en lo natural, en un huerto, pero recuerda que Adán estaba conectado 100% con Dios a nivel espiritual. Espiritualmente ellos tenían una relación con Dios, una relación que se podía decir en ese tiempo una relación perfecta. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces vamos a entender una cosa acá. ¿Quién plantó estos dos árboles? Y uno dice, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Ok.
Entonces, para nosotros, nuestra lógica y nuestra mente racional que tenemos, esto parece una trampa. ¿Cómo así? ¿Usted, padres, ustedes son capaces de hacer eso a sus hijos? Yo creo que no, porque usted ya sabe lo que va a pasar. ¿Usted es capaz de dejar una torta allí en la cocina o en el comedor? Y usted le dice a dos muchachitos que uno tiene 9 y el otro tiene 7. Y usted dice, voy a salir, pero eso sí no toca la torta. Usted no va a hacer una cosa de esas porque usted sabe exactamente lo que va a pasar. Pero no estamos hablando de dos muchachitos, estamos hablando de un hombre y una mujer perfectos. ¿Por qué? Porque ellos hacían la voluntad de Dios, fluían en Dios, tenían una relación con Dios. Pero Dios los ponía a elegir todos los días permanecer allí. ¿Por qué? Porque aunque esto parece una trampa, esto es libertad. Y vamos a mirarlo de ese punto de vista. ¿Libertad para qué? Para siempre escoger este árbol. Todos los días tenía la libertad de siempre escoger este árbol. Y escuché en estos días que probablemente el fruto de ese árbol era un fruto que humanamente les daba vida eterna. Para que ellos estuvieran puestos aquí con la capacidad de vivir hasta que Dios quisiera llevarlos, no a través de la muerte, sino llevarnos como Dios llevó a Elías al cielo. Y ellos comían de este árbol todos los días. Y estaban bien, estaban en perfecta salud. Eso es el árbol que Dios les dio para comer. Pero si Dios no les da ninguna opción, estarían secuestrados en el paraíso. Porque ellos tenían que estar ahí. Pero no todos los días. La elección de ellos era comer este árbol. Y nosotros todos los días tenemos la oportunidad de elegir. ¿Elegir qué? El gobierno de Dios. Elegir la dirección de Dios. Elegir que Cristo va a vivir en mí y que Cristo va a hablar a través de mí y que Cristo va a estar siempre haciendo la voluntad del Padre en mí y a través de mí. Así funciona en el reino de Dios. Yo tengo la libertad para elegir siempre el reino de Dios. Y vamos a ver de que estos dos árboles representan dos reinos. El árbol de la vida representa el reino de Dios. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal representa ¿qué reino? El reino de las tinieblas. Y ellos todos los días escogieron el reino de Dios. Y disfrutaban y vivían y todo era lindo y todo era bonito. Y Dios le da a Adán su mujer para que los dos fluyeran en Dios y que los dos hacían la voluntad de Dios. Porque sabe que Dios le dio a Eva a Adán para que juntos hacían la voluntad de Dios y juntos disfrutaran el reino de Dios y juntos escogieran todos los días comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Y todo marchó supremamente bien. Hasta que, ustedes ya saben, Génesis 3, llegó el ladrón ¿a qué? A robar las almas. Porque él quería la adoración para él. Él quería que lo que Dios había hecho quedara para él. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué lo permitió? Porque le deja a usted escoger.
y Adán y Eva eran libres para escoger. Y Dios le había dado una instrucción de Adán y parece que Adán ese día se despistó y no sabemos si fue el enemigo que lo hizo despistar o qué fue lo que pasó, pero Dios le dijo que guardara el huerto. ¿Guardara de qué? ¿De quién? De Satanás. Porque recuerda que Satanás estaba en la tierra y el huerto era la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Y Adán tenía que cuidar, él se despistó, no sé qué pasó, pero él no se dio cuenta lo que estaba pasando. Y ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó, pero lo vamos a mirar en Génesis 3. Entonces aquí tenemos y vamos a ubicar a Adán y Eva en el reino de Dios, comiendo del árbol de la vida, disfrutando de todos los principios del reino de Dios, y llega el ladrón. Bueno, ¿qué dice el ladrón? Pero la serpiente, versículo 1 de capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza a ponerle la duda. Y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, mis hermanos, porque sabe que Satanás no ha cambiado sus tácticas. Siempre nos va a poner, es que Dios no quiere que usted disfrute su juventud. Dios no quiere que usted viva bueno. Dios no quiere que usted haga esto o lo otro. ¿Y qué ocurre? Uno le va creyendo. Y Adán y Eva se fueron, o Eva se va creyendo. Pero ella sí sabía. Dios nos dice y nos está diciendo hoy, la invitación es a mi reino. La invitación es que nosotros quedemos en esa libertad, disfrutamos esa dirección y disfrutamos todo lo que viene de Dios. Entonces, ella sí sabía y le dijo, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Pues salieron ya de los principios del reino de Dios. Sí han caído en cuenta. Porque el primer principio es que todo es dirigido por Dios y se hace sola y únicamente lo que es la voluntad de Dios. Y ellos cuando empiezan a hacer lo que no es la voluntad de Dios, inmediatamente, ¿qué pasa? Salen del reino. Porque así funciona. Y no es para nosotros decir si es justo o no es justo. Y aquí, mis hermanos, por favor, tengo que aclarar algo. Aquí no estoy hablando de que se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Estamos hablando de mi condición espiritual. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? Si estoy disfrutando el reino de Dios o no estoy disfrutando el reino de Dios. Y ellos estaban disfrutando el reino de Dios todos los días, viviendo en una maravilla, pero de un momento a otro, a través del enemigo que les tentó y cayeron en tentación, ellos empiezan a violar los principios del reino. Salen del gobierno de Dios, porque hicieron algo que no era dirigido por Dios. Entonces, lo que hicieron, que no fue dirigido por Dios, no fue perfecto. Entonces, ¿cómo llamamos lo que no es perfecto? ¿Sabe qué? Lo llamamos pecado. Ellos pecaron. Eso es el pecado original. Salieron de los principios del reino de Dios. Entonces, estamos ampliando nuestro concepto de pecado. Porque nosotros para nosotros el pecado es las cosas malas, las mentiras y todas esas cosas que hacemos mal. Y sí, claro que eso es pecado. Pero ¿qué es lo que Dios nos está mostrando?
que cuando yo violo los principios del reino de Dios, ¿qué pasa? Ya empiezo a pecar. Y yo creo que estamos diciendo, uy, pero hasta ahí, sí. Pero somos libres para seguir en ese reino. Ok, entonces ellos violan esos principios y empiezan con ese pecado que cometieron, empiezan a adorar ¿a quién? Cuando obedecen al enemigo, ¿a quién adoran? Y ellos, por haber adorado y haber obedecido a Satanás, ¿qué pasa con la relación? Se rompe la relación. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ve lo que fue lo que pasó? Espero que están captando esta información tan impresionantemente importante. Entonces, aquí dice en versículo 7, ¿qué ocurrió? Entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos. Bueno, vamos a pensar una cosa aquí. Recuerda que ellos ya salen de los principios del reino de Dios, salen del gobierno del reino de Dios, adoran a Satanás, se rompe la relación y aquí dice que fueron abiertos sus ojos. Bueno, vamos a analizarnos esto un poquito. ¿Cuáles ojos abrieron? Pero aquí no dice algo que cerraron otros ojos. ¿Cuáles ojos cerraron y cuáles ojos abrieron? Cierran los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque salen de los principios del reino de Dios. Entonces cierran los ojos espirituales y ¿qué abren? Naturales. Entonces ellos empiezan a ver todo en lo natural, así como nosotros. Y ellos quedan viendo todo en lo natural y lo espiritual, nada que ver. Y cuando empiezan a ver con ojos naturales, ¿qué conocen? Empiezan a conocer ¿qué? ¿Y por qué se ven desnudos? ¿Cómo se veían antes? ¿Sabe que antes, cuando estaban en el reino de Dios, cuando estaban en la dirección de Dios y la relación con Dios y adorando a Dios y disfrutando su libertad en el reino de Dios, ¿sabe que tenían un vestido? Pero era un vestido espiritual. ¿Sabe cómo se llama el vestido espiritual? Se llama la gloria de Dios. Y no es un vestido de aquí para abajo, es un vestido que los cubrían completamente. Y Adán veía a su mujer a través de ¿qué? A través de la gloria de Dios. Y Eva veía a Adán a través de la gloria de Dios. Y ellos veían todo a nivel espiritual. Y todo era espiritual y todo era hermoso y lo natural se disfrutaban porque el espiritual estaba en orden. Entonces, de un momento a otro que comen de este árbol que les trae muerte espiritual y muerte natural, claro que sí, se les cae ¿qué? El vestido. De un momento a otro, ¡tim!, se cayó el vestido. Y miren el uno al otro y empieza a sentir cosas que nunca habían sentido. Sienten vergüenza, sienten miedo y Adán mira a Eva y dice, usted está desnuda. Y ella también, usted también. Y empiezan a ¿qué? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué se ponen a hacer? Empiezan a buscar ¿qué? Hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, quiero hacerles una pregunta.
¿Esos delantales que hicieron solucionó el problema? Por un lado sí. En lo natural por lo menos cubrieron sus cuerpos. Pero el problema no era tanto lo natural. Lo natural era el resultado de ¿qué? De lo que había ocurrido en lo espiritual. Ellos habían salido del reino de Dios. Y ellos pusieron esos delantales y se sintieron de pronto un poquitico mejor. Pero eso no era la solución. Y sabe una cosa, mis hermanos, nosotros a través de nuestra religiosidad que mencionamos la semana pasada, nosotros vivimos tratando de arreglar nuestra condición natural, tratando de portarnos mejor, tratando de hacer las cosas mejor y tratando de ser mejores personas, y de pronto logramos, sí, yo no digo que no, pero eso no arregla el problema. El problema es que nosotros quedamos iguales como Adán y Eva quedaron ese día. Porque ¿qué fue lo que pasó? Ellos salieron del reino de Dios y se pasaron ¿a qué reino? Reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas, Satanás le ofrece a usted y a mí otro concepto de libertad. Y es el concepto de libertad que nosotros todos tenemos aquí, pues, en la vida normal, que es el concepto de libertad. Usted puede hacer lo que usted quiere, cuando quiere, y usted escoge. Entre lo bueno y lo malo, usted escoge. Y entonces ya están o en el bien o en el mal. Pero si están en el bien, están en el reino de las tinieblas, y están en el mal, pues también. Y nosotros hemos luchado toda la vida para estar bien. Y puede que hemos logrado algunas cosas, hemos mejorado cosas. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Hemos cambiado de reino? ¿Hemos aceptado los principios del reino de Dios? ¿Hemos tomado esa decisión de abandonar esta situación de lo bueno y lo malo, que eso está bien, eso está mal? ¿Y es según quién? Y este asunto de bien y el mal es según quién. Según mi cultura humana, según lo que yo pienso, según lo que yo creo, según lo que yo soy como ser humano. Ay, es que yo soy así y yo no voy a perder mi esencia. ¿Ok? Eso es una expresión ¿de cuál reino? De este. Porque aquí, ¿cuál es mi esencia? Cristo que vive en mí. Entonces, cuando Adán y Eva quedan fuera del reino de Dios, quedan en el reino de las tinieblas, con otra clase de gobierno. ¿Y cuál es el gobierno de las tinieblas? No es un reino de dirección donde yo soy libre de escoger ese gobierno. Es un reino de dominio bajo engaño. ¿Dominio? ¿Qué decimos que es dominio? Pues dominio es toca. Y si no lo hace, se castiga. Eso es como el reino de dominio que tendríamos en nuestra mente. Pero el reino de dominio bajo engaño, ¿cómo es? El reino de dominio bajo engaño es, usted puede hacer lo que usted quiere, lo que tú consideras, lo que dice tu corazón, lo que a ti te parece, lo que el mundo le dicta, lo que usted eres en tu esencia, seas lo que eres. Entonces, nosotros creemos y vivimos en función de eso. Pero ¿cuál es el engaño? De aquí no puede salir. Haga lo que haga.
usted no puede salir. Sea bueno o malo, usted nace bajo el dominio de las tinieblas. Y en el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, que dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos nacimos ¿en cuál reino? ¿En cuál reino nacimos todos nosotros? En esto. El único que no nació en este reino, ¿quién fue? Él nació acá. Y si usted quiere estudiar la vida de Jesús, poniendo cuidado a estos principios, es un estudio maravilloso, porque Él no salió de los principios del reino de Dios durante toda su vida. Nunca salió de los principios y Él vivió en un mundo donde había un gobierno injusto. Él vivía en un mundo terrible, pero nunca salió de los principios de su Padre. Pero todos nosotros nacimos acá. Y nuestra cultura nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Y así es. Obviamente, para vivir en este mundo hay ciertos códigos de comportamiento que debemos de guardar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la parte espiritual. Entonces, la parte espiritual es muy diferente aquí que acá. Entonces, la invitación, mis hermanos, es aceptar la invitación, pero para aceptar una invitación tenemos que saber de qué se trata. Y la mayoría de nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos salvos, tenemos vida eterna, de eso no vamos a discutir. Pero la pregunta es, ¿nosotros dónde vivimos? ¿Vivimos acá bajo los principios de este mundo, bajo el dominio de Satanás, dentro de mi cultura, dentro de lo que yo creo que es bueno o malo y lo que es mi esencia como ser humano? ¿O vivo acá bajo los principios del reino de Dios? Nosotros, como hijos de Dios, nosotros no tenemos que estar preguntando lo que es bueno y lo que es malo. Hacemos otra pregunta. ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? Señor, ¿tú qué opinas? Señor, ¿tú qué piensas? Señor, ¿qué es tu dirección sobre este asunto? Todos nosotros tenemos algún asunto en este momento que estamos como que no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una dirección. ¿Dónde vamos a encontrar la dirección? Acá. Señor, ¿qué quiere? Y usted dice, no, pues yo le pregunto y no me contesta. Síguele preguntando, pero la respuesta es acá. Pero es una palabra que Dios le da cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha la palabra y usted escucha lo que Dios le está diciendo a través de la palabra. Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué te parece? Porque nosotros ya nacimos acá, si hemos realmente recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es que el arrepentimiento no es de las cosas malas para volvernos buenos, es un cambio de reino. Y para cambiar de reino, mis hermanos, necesitamos aceptar los principios del reino de Dios. Y eso es la pregunta que Dios nos hace en esta mañana. ¿Usted está dispuesto a vivir bajo los principios del reino de Dios? O si usted está pensando, no, a mí me deja quieto. ¿Ok? También es libre para quedar quieto. Pero la libertad que Dios le da es para que está aquí. Porque el que manda acá, ¿qué hizo Jesús con el que manda acá?
El que dice que haga lo que quiere, pero usted de aquí no puede salir. ¿Qué hizo Jesús con él? Lo venció, lo derrotó y compró todas las almas que están acá. Usted ya es redimida, es redimido. Usted no tiene que quedar aquí si usted no quiere, porque el que dice que usted le pertenece es una gran mentira, porque él es un engañador. Cristo ya pagó por su alma. Cristo ya dio su vida por usted. Cristo ya venció a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar? ¿Qué es la decisión? Me voy. ¿Quién es el camino de aquí para acá? ¿Quién es la puerta? ¿Quién pagó por todo? Y esa vida eterna, ¿es quién? Es Él. Y la vida eterna vamos a tener cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y cuando nacemos de nuevo, porque es una cosa repetir una oración, es otra cosa nacer de nuevo. Y la pregunta es, ¿usted nació acá? Porque si usted nació acá, usted puede vivir acá. Y usted es libre para vivir acá y permanecer acá y disfrutar el reino de Dios, pero hay que tomar una decisión. Y la pregunta en esta mañana, mis hermanos, es ¿cuál es su decisión? Es que yo todos los días estoy tratando ¿qué? ¿Volverse bueno? Ok, de pronto lo logra. Mejorar muchas cosas, pero eso no es la vida cristiana. Por favor, mis hermanos, la vida cristiana es tomar mi lugar. Decidir recibir a Cristo como mi Señor, recibir el reino de Dios como mi gobierno, vivir bajo los principios del reino de Dios y permanecer acá. ¿Que me la paso para allí, para acá? Pues sí. Pero mi decisión es permanecer acá. Porque muchos de nosotros hemos empezado una vida cristiana. Sí, claro que sí. Hemos salido de malos y ya somos mucho mejores. Somos buenos. Hemos mejorado muchas cosas y eso es maravilloso. Pero quiero preguntarles en esta mañana, ¿ustedes han cambiado de reino? Porque si solamente salió de malo y se volvió bueno, va en camino, pero no ha llegado. Y si usted va en camino, el Señor dice, yo soy el camino. Siga. Abandone este huequito acá. Abandone la lucha porque yo lucharé por ti. Yo vencí a Satanás y sus demonios. Usted no tiene que quedar allí. Salga. Eso es el arrepentimiento verdadero que Dios nos ofrece hoy. Porque nosotros como hijos de Dios nos la pasamos arrepintiéndonos de las cosas malas y volviéndonos mejores cada día. Pero la vida cristiana es mucho más. No es mejorar cada día, es ubicarnos y dejar que Cristo fluya en nosotros, porque recuerda, Él vino a este mundo para traer ¿qué? El reino. ¿Y en qué momento llega el reino a mi vida? Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y si Él está en mi vida, yo ya estoy conectada ¿con qué? Con este reino. Para vivir y disfrutar ese reino. Entonces vamos a tener un momento ahora de oración y usted de manera muy individual pregunte a Dios en qué reino está y toma su decisión. Toma su decisión de salir del bien y entrar en lo perfecto. Toma su decisión de permanecer en este lugar y aprender cómo permanecer. Y vamos a ir aprendiendo
cómo permanecer. Y vamos a aprender un nuevo lenguaje. Y vamos a entender que el reino de Dios es un reino donde se vive la vida de Cristo en mí. Y la expresión de Él en mí es la vida cristiana. Él quiere expresarse a través de usted.